Bueno, vamos a ver unos ejercicios de la sección 2.7 que corresponden a traslaciones y reflexiones. Bueno, en nuestro primer ejemplo tenemos g de x igual a x más 2 al cuadrado más 1. Para ver cómo es el gráfico de esta función, vamos a escribir una tabla como la siguiente e iremos viendo qué transformaciones se fueron aplicando para llegar a esa función. En primer lugar, podemos observar que hay un más 1 en g de x. Esto, si miramos la tabla de la página 109, nos dice que g de x es la gráfica de g de x, es la gráfica de x más 2 al cuadrado desplazada una unidad hacia arriba. ¿Sí? Y eso, de hecho, es lo que vamos a escribir en la siguiente fila. Y vamos a llamar f sub 1 a esta gráfica que fue desplazada para conseguir a g de x. De igual manera, podemos ver que hay un x más 2 al cuadrado. ¿Sí? Esto, de vuelta con la tabla de la página 109, nos indica que f sub 1, la gráfica de f sub 1, puede obtenerse de la gráfica de x al cuadrado desplazando 2 unidades hacia la izquierda, que es precisamente lo que estamos agregando a la tercera fila. Bien, y f de x es una función, x cuadrado precisamente, es una función que pertenece a nuestro repertorio de funciones que sabemos graficar. Así que vamos a graficar x cuadrado. ¿Sí? Ahora vamos a ir aplicando las transformaciones que fuimos escribiendo a la derecha. En la última fila, f de x nos dice que hay que trasladar 2 unidades hacia la izquierda. Vamos a ir de abajo hacia arriba. Entonces vamos a trasladar 2 unidades hacia la izquierda a la función esa. La nueva función que se obtiene es f sub 1, es decir, x más 2 al cuadrado. Si vamos en la tabla, f sub 1 tiene a la derecha escrito que hay que trasladar una unidad hacia arriba. Si trasladamos una unidad hacia arriba, lo que conseguimos ahora sí es la gráfica de g. El siguiente ejemplo es g de x igual a menos raíz de menos x. Construimos una tabla de igual manera que hicimos en el ejemplo anterior y vamos a ver qué transformaciones se le fueron aplicando a g de x. En primer lugar, podemos ver que hay un signo menos que está afectando toda la expresión. Si miramos en la tabla de la página 109, esto nos está diciendo que g de x es, o la gráfica de g de x es la gráfica de raíz de menos x reflejada respecto al eje x. ¿Sí? Entonces, eso es lo que escribimos en la primera fila. Llamamos f sub 1 a la raíz de menos x. Ahora vamos a mirar qué ocurre con f sub 1. Podemos ver que en el argumento de la raíz hay un menos afectando directamente a la x. ¿Esto qué significa? Esto significa que la gráfica de f sub 1 es la gráfica de raíz de x reflejada, ¿sí?, respecto al eje y. Y eso es lo que escribimos en la última fila. Y nuevamente, f de x igual a raíz de x es una función que conocemos y que sabemos graficar. Entonces vamos a partir de esta gráfica para construir la gráfica de g. Tenemos la gráfica de f de x ahí en pantalla y vamos a ver qué transformaciones le vamos a ir aplicando. Si miramos en la fila de f de x, nos dice que hay que reflejar respecto al eje de x, así que eso es lo primero que hacemos. Reflejamos respecto al eje, perdón, al eje y. Y obtenemos f sub 1. Si vamos a la fila de f sub 1, nos dice que hay que reflejar, ahora sí, respecto al eje x. Si reflejamos respecto al eje x, obtenemos la gráfica de g. Es decir, la gráfica verde corresponde a la gráfica de menos raíz de menos x. En el último ejemplo tenemos la función g de x igual a 1 menos x menos 1 al cuadrado. Para construir su gráfica, construimos una tabla, como hicimos anteriormente, y vemos qué transformaciones se le fueron aplicando.
En primer lugar, podemos ver que hay una constante 1 sumando, así que podemos afirmar que la gráfica de g de x es la gráfica de menos x menos 1 al cuadrado desplazada una unidad hacia arriba. Así que eso es lo que escribimos en la siguiente fila. Llamamos f sub 1 a menos x menos 1 al cuadrado. Vamos a ver qué transformaciones se le están aplicando ahora a esta función. Podemos ver que hay un menos que está afectando a toda la expresión. Esto significa que f sub 1, la gráfica de f sub 1, es la gráfica de x menos 1 al cuadrado reflejada en el eje x. Así que es lo que escribimos en la siguiente fila. Y obtenemos f sub 2. Por último, la transformación que se le está aplicando a f sub 2 la podemos ver dentro del argumento del cuadrado. Podemos ver que hay un x menos 1, ¿sí? Y si miramos en la tabla de la página 109, esto significa que la gráfica de f sub 2 es la gráfica de x al cuadrado desplazada un lugar hacia la derecha. Y es lo que escribimos. Podemos ver que la función que nos queda último es x cuadrado. La gráfica de x cuadrado la conocemos. Así que para graficar g de x vamos a comenzar graficando x cuadrado. Y vamos a ir haciendo las transformaciones que aparecen a la derecha. Nos posicionamos en la fila de f, en la fila de x cuadrado, y vemos que hay que trasladar una unidad hacia la derecha. Trasladamos entonces una unidad. Obtenemos así f sub 2. Es decir, la gráfica verde que estamos viendo ahora corresponde a la gráfica de x menos 1 al cuadrado. A esta gráfica la tenemos que reflejar con respecto al eje x, así que la reflejamos. Y obtenemos así f sub 1, es decir, que la gráfica verde que estamos viendo ahora es la gráfica de menos x menos 1 al cuadrado. Y si miramos la transformación que nos resta aplicar, es trasladar una unidad hacia arriba. Así que la gráfica verde que tenemos ahora sí corresponde con g de x.